¿Y si te dijera que el sufrimiento que experimentas no es evidencia de que Dios te ha abandonado, sino de que te ha elegido para algo extraordinario? Bienvenidos al canal La Respuesta que Buscas, y hoy presentaremos ¿por qué los elegidos de Dios sufren en vida mientras otras personas no? Si has notado que tu vida parece más difícil que la de otros, si has experimentado pruebas que otros nunca enfrentan, o si te has preguntado por qué Dios permite que sufras mientras bendice aparentemente a personas que no lo buscan, entonces este mensaje te revelará las razones espirituales por las que los elegidos de Dios experimentan un tipo de sufrimiento que es completamente diferente al sufrimiento común. No olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones, porque lo que descubrirás hoy podría transformar completamente tu perspectiva sobre cada dificultad que has enfrentado. ¿Te has preguntado por qué tu vida parece más complicada que la de personas que ni siquiera buscan a Dios? Y eso lo cambia todo. La realidad que tú, como elegido, necesitas entender es que cuando Dios te elige para propósitos extraordinarios, automáticamente entras en una categoría completamente diferente de experiencia humana. Tu sufrimiento no es aleatorio, no es castigo, y definitivamente no es evidencia de que algo está mal en tu relación con Dios. Es evidencia de que algo está muy bien. Tan bien que Dios confía en ti lo suficiente como para prepararte para responsabilidades que van más allá de la experiencia humana común. Pero eso es solo el comienzo. Cuando observas las vidas de las personas a tu alrededor, probablemente has notado contrastes que no puedes explicar completamente. Hay personas que viven vidas aparentemente fáciles sin buscar a Dios, mientras tú, que lo buscas fervientemente, enfrentas prueba tras prueba. Hay otros que parecen prosperar en la mediocridad, mientras tú luchas con estándares que parecen imposiblemente altos. Estas diferencias no son coincidencias, no son injusticias, y definitivamente no son evidencia de que Dios es parcial de manera negativa hacia ti. Son indicadores de que has sido seleccionado para un tipo de vida que requiere un tipo de preparación que la mayoría de las personas nunca experimentará. ¿Por qué Dios permite que sufras de maneras que otros nunca experimentan? Como elegido, tú representas una inversión divina que requiere un proceso de desarrollo completamente diferente al de las personas comunes. Tu destino eterno es tan significativo que Dios está dispuesto a permitir sufrimiento temporal para asegurar que estés completamente preparado para la gloria eterna que te espera. Lo que aún no sabes son las razones específicas por las que tu sufrimiento es diferente. La primera razón por la que sufres más que otros es porque tu carácter está siendo forjado para responsabilidades eternas. Como elegido, tú no estás siendo preparado solo para esta vida. Estás siendo preparado para reinar con Cristo en la eternidad. Este tipo de responsabilidad requiere un tipo de carácter que solo puede ser desarrollado a través de pruebas que van más allá de la experiencia común. Cada dificultad que enfrentas está diseñada específicamente para desarrollar aspectos de tu carácter que serán esenciales para tu función futura en el reino de Dios. Tu paciencia está siendo probada porque necesitarás paciencia sobrenatural para liderar a otros. Tu fe está siendo refinada porque necesitarás fe inquebrantable para realizar milagros. Tu compasión está siendo profundizada porque necesitarás compasión divina para ministrar a los quebrantados. ¿Has notado que las pruebas que enfrentas parecen atacar específicamente áreas donde Dios quiere que crezcas? Este proceso de forjamiento no es algo que Dios hace por crueldad, es algo que hace por amor. Él ve tu potencial eterno y está dispuesto a permitir dolor temporal para asegurar que alcances tu máximo potencial. Tu sufrimiento actual está calibrado específicamente para el nivel de gloria que vas a experimentar.
Las personas que no son elegidas no necesitan este tipo de preparación, porque no van a tener este tipo de responsabilidades. Su sufrimiento, cuando lo experimentan, es principalmente correctivo o consecuencial. Tu sufrimiento es preparatorio y transformacional. Esta diferencia explica por qué tu sufrimiento a menudo parece más intenso, más específico y más persistente que el de otros. No es porque Dios te ame menos, es porque te ama tanto que está dispuesto a invertir en tu desarrollo de maneras que otros nunca experimentarán. Pero no lo sabías hasta ahora. La segunda razón por la que sufres más que otros es porque tu sensibilidad espiritual te hace consciente de realidades que otros no perciben. Como elegido, tú has desarrollado una capacidad sobrenatural para percibir la condición espiritual del mundo que te rodea. Esta sensibilidad significa que experimentas dolor por cosas que otros ni siquiera notan. Sufres cuando ves el potencial desperdiciado en las personas que amas. Sufres cuando percibes la resistencia espiritual en lugares donde otros solo ven normalidad. Sufres cuando disciernes la actividad demoníaca que otros no pueden detectar. Sufres cuando sientes la carga intercesora por situaciones que otros consideran irrelevantes. Has experimentado tristeza inexplicable por situaciones que otros consideran normales. Esta sensibilidad espiritual es un regalo, pero también es una carga. Te conecta con el corazón de Dios de maneras que otros no pueden experimentar, pero también significa que sientes el dolor de Dios por un mundo que se resiste a su amor. Tu sufrimiento en este área no es evidencia de que algo está mal contigo. Es evidencia de que tu corazón está sintonizado con frecuencias espirituales que otros no pueden percibir. Las personas que no son elegidas no experimentan este tipo de sufrimiento porque no tienen esta sensibilidad. Viven en una especie de anestesia espiritual que los protege de percibir realidades que serían demasiado dolorosas para ellos. Tu capacidad de percibir estas realidades es evidencia de tu madurez espiritual, no de tu debilidad. Esta sensibilidad también explica por qué a menudo te sientes solo en tu dolor. Otros no pueden entender por qué sufres por cosas que ellos consideran insignificantes. No es porque seas dramático o exagerado, es porque puedes ver y sentir cosas que están más allá de su percepción espiritual. Y eso lo cambia todo. La tercera razón por la que sufres más que otros es porque estás en guerra espiritual constante. Como elegido, tú representas una amenaza directa a los planes del reino de las tinieblas. Tu existencia, tu crecimiento y tu eventual manifestación como hijo maduro de Dios son amenazas que el enemigo no puede ignorar. Esta guerra espiritual se manifiesta en ataques que van más allá de las dificultades normales de la vida. Enfrentas oposición sistemática, obstáculos inexplicables y resistencia que parece desproporcionada a tus circunstancias. Experimentas ataques a tu mente, a tu salud, a tus relaciones y a tu estabilidad financiera que parecen coordinados y persistentes. ¿Has notado que cuando estás a punto de un avance espiritual, las dificultades se intensifican? Esta guerra espiritual no es evidencia de que estás haciendo algo mal, es evidencia de que estás haciendo algo muy bien. El enemigo no desperdicia recursos atacando a personas que no representan una amenaza. La intensidad de los ataques que experimentas es proporcional a la amenaza que representas para el reino de las tinieblas. Las personas que no son elegidas no experimentan este nivel de guerra espiritual porque no representan la misma amenaza. Pueden vivir vidas relativamente tranquilas espiritualmente porque no están en el radar del enemigo de la misma manera que tú estás. Tu experiencia de guerra constante es evidencia de tu importancia estratégica en los planes de Dios. Esta perspectiva puede transformar completamente tu comprensión de las dificultades que enfrentas. En lugar de ver cada obstáculo como evidencia de que algo está mal, puedes comenzar a verlo como evidencia de que algo
está muy bien. En lugar de sentirte desanimado por la resistencia, puedes sentirte confirmado en tu identidad y propósito. Lo que viene ahora te sorprenderá. La cuarta razón por la que sufres más que otros es porque estás siendo probado para niveles de autoridad que otros nunca tendrán. Como elegido, tú estás siendo preparado para ejercer autoridad espiritual que va más allá de la experiencia humana común. Este tipo de autoridad requiere un tipo de confiabilidad que solo puede ser probada a través de circunstancias extremas. Cada prueba que enfrentas es una oportunidad para demostrar tu fidelidad a Dios en condiciones que revelan tu verdadero carácter, tu respuesta al sufrimiento, tu actitud durante las pruebas y tu capacidad de mantener la fe cuando todo parece estar en tu contra, están siendo evaluadas para determinar tu elegibilidad para responsabilidades futuras. ¿Has notado que las pruebas que enfrentas parecen diseñadas para revelar aspectos específicos de tu carácter? Esta evaluación no es porque Dios dude de ti. Es porque la autoridad que vas a recibir es tan significativa que debe ser otorgada solo a aquellos que han demostrado confiabilidad absoluta. Tu sufrimiento actual está calibrando tu capacidad para manejar poder sin corromperte, para liderar sin dominar y para servir sin buscar reconocimiento. Las personas que no son elegidas no necesitan este tipo de pruebas, porque no van a recibir este tipo de autoridad. Pueden vivir vidas sin las presiones extremas que tú experimentas, porque no van a tener las responsabilidades extremas que tú tendrás. Tu sufrimiento es evidencia de la confianza que Dios tiene en tu potencial. Esta perspectiva puede transformar tu actitud hacia cada dificultad. En lugar de ver las pruebas como obstáculos, puedes comenzar a verlas como oportunidades de calificarte para niveles mayores de autoridad y responsabilidad en el reino de Dios. Pero no lo sabías hasta ahora. La quinta razón por la que sufres más que otros es porque tu testimonio está siendo forjado para impactar generaciones. Como elegido, tu vida no es solo sobre ti. Es sobre todas las personas que serán impactadas por tu testimonio de fidelidad a través del sufrimiento. Tu experiencia de victoria sobre circunstancias imposibles se convertirá en esperanza para otros que enfrentarán situaciones similares. Cada dificultad que superas se convierte en una herramienta ministerial que podrás usar para consolar a otros con el consuelo que has recibido de Dios. Tu experiencia navegando traición se convertirá en sabiduría para otros que enfrentan traición. Tu experiencia superando enfermedad se convertirá en fe para otros que luchan con problemas de salud. ¿Has considerado que tu sufrimiento actual podría ser la clave para la liberación de otros en el futuro? Este propósito generacional de tu sufrimiento significa que cada lágrima que derramas, cada oración que oras en desesperación y cada momento de fidelidad en medio de la dificultad está siendo registrado en el cielo como evidencia que será usada para fortalecer la fe de otros. Tu sufrimiento no es desperdiciado, es una inversión en el futuro ministerial que tendrás. Las personas que no son elegidas no experimentan este tipo de sufrimiento porque no van a tener este tipo de ministerio. Sus experiencias, aunque válidas, no tienen el mismo propósito generacional que las tuyas. Tu sufrimiento está siendo diseñado específicamente para equiparte, para impactar vidas de maneras que van más allá de tu comprensión actual. Esta perspectiva puede dar significado a cada momento de dolor que has experimentado. En lugar de ver tu sufrimiento como desperdiciado, puedes comenzar a verlo como una inversión en el futuro ministerio que transformará vidas por generaciones. Y eso lo cambia todo. Si esto resuena contigo, comenta abajo: Dios, ayúdame a entender el propósito de mi sufrimiento, y dale like para que este mensaje llegue a más elegidos como tú.
La sexta razón por la que sufres más que otros es porque estás siendo separado para santidad que va más allá de la experiencia común. Como elegido, tú estás siendo llamado a un nivel de santidad que requiere la remoción de todo lo que podría comprometer tu pureza espiritual. Este proceso de purificación a menudo involucra el sufrimiento de la separación, la pérdida y la renuncia. Sufres cuando Dios te separa de relaciones que otros consideran normales, pero que Él sabe que comprometerían tu destino. Sufres cuando Él te quita oportunidades que otros persiguen, pero que Él sabe que te desviarían de tu propósito. Sufres cuando Él te llama a estándares que otros consideran extremos, pero que Él sabe que son necesarios para tu función futura. ¿Has experimentado la pérdida de cosas que otros consideran esenciales para la felicidad? Esta separación para santidad no es crueldad, es protección. Dios ve amenazas a tu destino que tú no puedes percibir. Él está dispuesto a permitir que experimentes el dolor de la pérdida temporal para protegerte de la pérdida eterna de tu propósito. Tu sufrimiento en esta área es evidencia del cuidado meticuloso que Dios tiene por tu futuro. Las personas que no son elegidas no experimentan este nivel de separación porque no necesitan este nivel de santidad. Pueden disfrutar de cosas que a ti te son negadas porque sus destinos no requieren la misma pureza que el tuyo requiere. Tu experiencia de restricción es evidencia de la grandeza de lo que Dios tiene preparado para ti. Esta perspectiva puede transformar tu comprensión de las pérdidas que has experimentado. En lugar de ver cada separación como castigo, puedes comenzar a verla como protección. En lugar de sentirte privado, puedes sentirte preservado para algo mejor. Lo que aún no sabes es cómo esto afecta tu destino eterno. La séptima razón por la que sufres más que otros es porque tu sufrimiento está conectado directamente con el sufrimiento de Cristo. Como elegido, tú has sido llamado no solo a creer en Cristo, sino a participar en sus padecimientos. Esta participación en el sufrimiento de Cristo es lo que te califica para participar en su gloria. Tu sufrimiento no es separado del sufrimiento de Cristo. Es una extensión de Él. Cuando sufres por causa de la justicia, cuando eres perseguido por tu fe, cuando experimentas rechazo por tu testimonio, estás literalmente completando en tu carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Tu dolor se convierte en parte del dolor redentor que está transformando el mundo. ¿Has sentido que tu sufrimiento tiene un propósito que va más allá de tu experiencia personal? Esta conexión con el sufrimiento de Cristo significa que tu dolor tiene valor redentor. No solo te está transformando a ti, está contribuyendo a la transformación del mundo. Tu fidelidad en el sufrimiento está liberando poder espiritual que está impactando situaciones y personas que ni siquiera conoces. Las personas que no son elegidas no tienen acceso a este tipo de sufrimiento redentor porque no han sido llamadas a este nivel de participación en la obra de Cristo. Su sufrimiento, aunque real, no tiene el mismo propósito cósmico que el tuyo. Tu experiencia de dolor conectado con Cristo es evidencia de tu intimidad especial con Él. Esta perspectiva puede transformar completamente tu actitud hacia el sufrimiento. En lugar de ver tu dolor como evidencia de abandono divino, puedes comenzar a verlo como evidencia de intimidad divina. En lugar de sentirte solo en tu sufrimiento, puedes sentirte acompañado por Cristo mismo, pero no lo sabías hasta ahora. También necesitas entender que estas 7 razones no operan de forma aislada. Frecuentemente, tu sufrimiento como elegido involucra múltiples propósitos simultáneamente. Puedes estar siendo forjado para autoridad futura mientras participas en el sufrimiento de Cristo, mientras desarrollas sensibilidad espiritual y mientras eres separado para santidad, todo al mismo tiempo. Esta multiplicidad de propósitos explica por qué tu sufrimiento a menudo parece más complejo y multifacético que el de otros.
No es solo una prueba, es un proceso integral de desarrollo que está preparándote para un destino que va más allá de la comprensión humana común. ¿Has notado que tu sufrimiento parece tener capas de significado que otros no pueden entender? La comprensión de estas razones también te ayuda a reconocer que tu sufrimiento tiene límites divinos. No es infinito, no es sin propósito y no es evidencia de que Dios te ha olvidado. Cada aspecto de tu dolor está bajo el control soberano de un Dios que te ama más de lo que puedes imaginar y que está trabajando todas las cosas para tu bien y para su gloria. Esta perspectiva puede transformar completamente tu capacidad de perseverar a través de las dificultades. En lugar de sufrir sin esperanza, puedes sufrir con propósito. En lugar de sentirte víctima de circunstancias aleatorias, puedes sentirte participante en un plan divino que está produciendo resultados eternos. Y eso lo cambia todo. También necesitas estrategias específicas para navegar tu sufrimiento como elegido sin ser destruido por él. Para el sufrimiento que forja carácter, necesitas aprender a cooperar con el proceso en lugar de resistirlo. Necesitas desarrollar la capacidad de ver cada prueba como una oportunidad de crecimiento en lugar de como un obstáculo a tu felicidad. Para el sufrimiento causado por sensibilidad espiritual, necesitas aprender a procesar el dolor que sientes por otros sin ser abrumado por él. Necesitas desarrollar límites emocionales que te permitan sentir el corazón de Dios sin ser destruido por la intensidad de su amor por un mundo perdido. Para el sufrimiento causado por guerra espiritual, necesitas aprender a reconocer los ataques del enemigo y a responder con las armas espirituales apropiadas. Necesitas desarrollar la capacidad de mantenerte firme en la batalla sin ser desanimado por la intensidad del conflicto. Has aprendido a distinguir entre diferentes tipos de sufrimiento y a responder apropiadamente a cada uno. Para el sufrimiento que prueba tu autoridad futura, necesitas aprender a mantener la integridad sin importar las circunstancias. Necesitas desarrollar la capacidad de responder a las pruebas de maneras que demuestren tu elegibilidad para responsabilidades mayores. Para el sufrimiento que forja tu testimonio, necesitas aprender a documentar las victorias de Dios en tu vida para poder compartirlas con otros en el futuro. Necesitas desarrollar la capacidad de ver cada experiencia como material ministerial potencial. Para el sufrimiento que te separa para santidad, necesitas aprender a abrazar las restricciones de Dios como protección en lugar de como privación. Necesitas desarrollar la capacidad de confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando no entiendes sus métodos. Para el sufrimiento que te conecta con Cristo, necesitas aprender a encontrar intimidad con Él en medio del dolor. Necesitas desarrollar la capacidad de experimentar su presencia más profundamente durante los momentos de mayor dificultad, pero no lo sabías hasta ahora. También necesitas entender que tu sufrimiento como elegido tiene un cronograma divino. No durará para siempre y no continuará más allá de lo que es necesario para cumplir sus propósitos en tu vida. Dios es demasiado sabio para permitir sufrimiento innecesario y demasiado amoroso para prolongar el dolor más allá de su utilidad. Cuando hayas alcanzado la madurez que el sufrimiento está diseñado a producir, cuando hayas desarrollado el carácter que las pruebas están forjando, cuando hayas aprendido las lecciones que las dificultades están enseñando, entonces el sufrimiento cumplirá su propósito y será reemplazado por la manifestación de la gloria que estaba siendo preparada. ¿Has comenzado a ver evidencias de que tu sufrimiento está produciendo los resultados que Dios pretendía? Esta perspectiva temporal puede darte esperanza durante los momentos más difíciles. Tu sufrimiento actual no es tu destino final, es tu preparación para tu destino final.
Cada día de dificultad te acerca más al día cuando verás la gloria que justifica todo el dolor que has experimentado. También verás cómo cada momento de sufrimiento contribuyó a la persona en la que te convertiste, al ministerio que desarrollaste y al impacto que tuviste en el mundo. Verás cómo el dolor que parecía sin sentido en el momento era en realidad la herramienta más precisa que Dios podía usar para esculpir en ti la imagen de su Hijo. Lo que aún no sabes es cómo esto afecta tu recompensa eterna. Cuando veas la recompensa completa de haber sufrido fielmente como elegido de Dios, entenderás por qué valió la pena cada lágrima, cada momento de dolor, cada experiencia de pérdida. Verás cómo tu sufrimiento temporal produjo un peso eterno de gloria que es incomparablemente mayor que cualquier aflicción que experimentaste. También verás cómo tu fidelidad en el sufrimiento te calificó para niveles de autoridad, intimidad y responsabilidad en el reino eterno que no habrías podido alcanzar de otra manera. Verás cómo cada momento de dolor fue una inversión en un futuro que supera infinitamente cualquier cosa que podrías haber imaginado, pero no lo sabías hasta ahora. Si este mensaje tocó tu corazón, si reconociste tu propia experiencia en estas descripciones, si sentiste que Dios te estaba confirmando que tu sufrimiento tiene propósito divino, entonces comparte este video con alguien que necesita entender que el dolor que experimenta no es evidencia de abandono divino, sino de elección divina. Dale like, comenta aquí abajo: Dios, ayúdame a entender el propósito de mi sufrimiento. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora al canal La Respuesta que Buscas. Y recuerda, tu sufrimiento no es evidencia de que Dios te ha olvidado. Es evidencia de que Él te ha elegido para algo extraordinario. No es evidencia de que algo está mal en tu vida. Es evidencia de que algo está muy bien en tu destino. No es evidencia de que eres víctima de circunstancias aleatorias. Es evidencia de que eres participante en un plan divino que está produciendo resultados eternos. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te dé gracia para perseverar a través de tu sufrimiento, sabiduría para entender su propósito y esperanza en saber que cada momento de dolor está contribuyendo a una gloria eterna que justificará completamente todo lo que has experimentado.